Bienvenidos a una edición más de La Pocha Tenía Razón. Un programa, un espacio donde vamos a hablar sobre política, sobre actualidad, sobre la realidad del día a día, todo desde una óptica peronista. Me acompaña a mi lado mi compañero, el licenciado Mariano Borrás. ¿Cómo estás, Mariano? Muy bien, muy bien. Hoy tenemos en sede al trabajador canillita de Villa Madero, José María Dun. Estamos en una etapa donde nuestro presidente ha dado una clase magistral de política internacional y ha declarado que el presidente Petro de Colombia es un asesino, lo cual fue contestado por el mismísimo presidente de Colombia diciendo que Milei solamente busca destruir la economía argentina. A eso seguimos con la base de que cerró relaciones internacionales y comerciales con Argentina y expulsó al embajador de Bogotá. Estamos en una situación donde buscamos desarrollar y dar a conocer cómo están los sectores laborales de los diferentes gremios. Hoy tenemos un trabajador representativo del sector de canillitas. ¿Cómo estás, José María? ¿Qué tal, Mariano? ¿Qué tal, Sergio? Buenas tardes. Buenas tardes. Empezamos con nuestra primera pregunta, que es la pregunta que hacemos siempre al trabajador representativo del sector que viene, es ¿cómo está la actualidad laboral del sector de canillitas? Bueno, nuestra actividad no está diferente a ninguna de las actividades de la producción del país, de la región y del mundo, podríamos decir, ¿no? Sin temor a equivocarnos, ¿no? Hay un proceso de concentración y centralización económica a nivel global que hace que cada vez queden en menos manos la mayor parte de la riqueza que producimos entre trabajadores y trabajadoras todos los días en nuestra relación de trabajo con la naturaleza, ¿no? Hay una sociabilización de la producción que se expande a lo largo de todo el planeta, que choca de frente con el interés de la propiedad privada. No hace otra cosa que explotarnos más fuertemente, en el sentido de que se ve su esencia, vamos a decir, su esencia expropiatoria, hace que cada vez se vaya quedando con más riqueza que producimos nosotros. Nuestra actividad, que está dentro de la rama gráfica, ¿no? Dentro de todas las ramas productivas del país, nosotros estamos los trabajadores papeleros, los trabajadores gráficos, los trabajadores camioneros que distribuyen diarios y revistas, y los trabajadores canillitas, entre otros tantos, ¿no? Somos parte de esa actividad. Y por lo tanto uno no tiene más que salir a la calle o fijarse cómo organiza su economía diaria para ver cómo está nuestra actividad, ¿no? Antes el diario, para cualquier laburante, salía del barrio, compraba el diario y se subía al tren, al colectivo, con el Crónica, con el Popular, abajo del brazo, y lo leía, o lo leía para tomar un mate antes de salir de la casa y lo dejaba en la casa para que en la familia, en el diario, se pudiese seguir leyendo, ¿no? Y hoy sabemos que eso no es cada vez más restringido, ¿no? Y eso obviamente afecta a la actividad. Mirá, para graficarlos con un hecho concreto, ¿no? Para no estar diciendo, bueno, pero ¿cuáles son los fundamentos de eso? Terminada la nefasta dictadura cívico-militar acá en la Argentina, en Matanza había 420 paradas de diario. De los 420 paradas de diario, cada una empleaba entre 2 o 3 trabajadores. Así que saquemos la cuenta, ¿sí? Estamos hablando de 1.200, 1.250 trabajadores canillitas. Hoy quedan 165 trabajadores canillitas. No 165 paradas, 165 trabajadores canillitas. De los cuales 95, vamos a decir, siguen trabajando netamente como canillita, o sea, se levantan a las 4 de la mañana, llegan a las 5 de la mañana a su parada de diario, ¿sí? Y a la 1, 12 se van a sus casas o a otras actividades. Solo 95. Los otros, esa diferencia de 70 compañeros o compañeras canilleta, van, agarran una paradita de diario, 15, 16, 20 diarios, hacen el reparto entre lo que le queda y después se van a changuear. Fletero, plomería, albañilería, bueno, esa es la realidad de la actividad hoy, ¿no? Pero lo que tenemos que entender, más allá de cómo nos pega, cómo nos golpea a los laburantes canillitas,
en este momento, en esta situación, es ese proceso de concentración y centralización económica que nos está atravesando a todos. Por lo tanto, nosotros lo que decimos es que no hay salida de un sector. O salimos el conjunto de los laburantes, ¿sí?, con discusiones, con programa, con plan propio, o nos hundimos en la particularidad de cada uno de nosotros y nosotras, no importa en qué actividad llevemos adelante para sostenernos como trabajadores. Teniendo en cuenta la gran participación militante que tuvo el sector de Canillitas a nivel territorial para la campaña de Unión por la Patria, la pregunta y lo que nosotros queremos resaltar en la presencia de José María también es que Canillitas no le esquivó al territorio y siguió avanzando hacia un reclamo que hoy se le hace al presidente en una multisectorial que une todos los reclamos, tanto del movimiento obrero como de los movimientos sociales, hacia un reclamo que el presidente no quiere escuchar de forma individual y parece que tampoco quiere escuchar más fuerte a nivel general sobre los problemas que está atravesando nuestro país y nuestra matanza laboralmente, en todas estas problemáticas que él quiere esquivar con un DNU, con una ley ómnibus y con cualquier instrumento legal que él pueda llegar a utilizar para quebrantar derechos laborales. La pregunta que te hacemos es qué tipo de participación tienen en la multisectorial, qué están reclamando y hacia dónde avanzan como en esta unión entre movimientos sociales y movimiento obrero organizado. Como decías, Mariano, a nosotros nos convoca la actividad pública, la actividad política. Nosotros somos trabajadores y somos convencidos que en manos de los trabajadores está la posibilidad de frenar ese plan de desguace, ¿sí?, que representa a los diferentes grupos económicos en la figura del presidente Milei, ¿no? Está claro que el plan de gobierno es un plan de los sectores más concentrados de la economía mundial, global, ¿no? Vos mencionabas, para empezar esta edición del programa, ¿no?, la ruptura de relaciones diplomáticas, políticas, vamos a decir así, entre el gobierno argentino y el gobierno de Colombia, ¿sí?, producto de los agravios gratuitos del presidente Milei hacia el presidente Petro colombiano, ¿no? Entonces, nuestra participación en la política, ustedes saben, en nuestro compañero, conductor, secretario general del Civendia, del Sindicato de Trabajadores de Vendedores de Diario y Revista, Omar Plaini, ha sido diputado nacional por el Frente para la Victoria, ha sido senador provincial por la Unión por la Patria, ¿no? Ha tenido representación política, institucional, en diferentes momentos de la vida política de los últimos años en la Argentina, ¿no? Y además el compañero Plaini es el secretario de Relaciones entre organizaciones sociales y CGT de la CGT, Azopardo, ¿no? Entonces, eso para nosotros se traduce en una acción práctica, ¿no? La acción práctica para nosotros es, si nos quedamos encerrados en nuestro puesto de diario y revista, moriremos encerrados en nuestro puesto de diario y revista. Por lo tanto, nosotros ¿qué vemos? La necesidad de articular y discutir con compañeras y compañeras del movimiento obrero y de otros sectores de la sociedad, no solo del movimiento obrero, para discutir y empezar a resolver desde las diferentes responsabilidades que decidamos asumir de conjunto todas esas consecuencias producto de este plan económico que nos empobrece a los niveles ya insoportables, ¿no?, para cualquiera de nosotros y nosotras, ¿no? Entonces, nosotros en todo el proceso electoral del año pasado participamos en las discusiones en las plazas, participamos con la juventud sindical de la CGT Regional Matanza en actividades en la plaza, no sé, se me viene rápidamente la de la Plaza de Castillo en septiembre del año pasado, volanteamos casa a casa, volanteamos en las estaciones de trenes, ¿no? Las posiciones del movimiento obrero ante las situaciones coyunturales que se venían sucediendo, ¿no? Bueno, el pueblo argentino que las grandes corporaciones globales como nuevo presidente, ¿sí?,
Y ahora ya está claro lo que muchos de antemano sabíamos que iba a ser. Y como el pueblo argentino fue engañado, nuestra concepción es que el pueblo argentino fue engañado, o sea que fue una estafa electoral, claramente, ¿sí? Bueno, empieza a autoorganizarse para responderle. Ahora, nosotros esto lo vemos como una continuidad de ese 14 y 18 de diciembre de 2017, en donde el gobierno de su antecesor en tanto concepción política, Mauricio Macri, que intentó, después de haber ganado las legislativas de octubre del 17, pasar a lo que llamó las reformas permanentes, donde la reforma laboral, la reforma tributaria, la reforma jubilatoria pretendió. La famosa jornada del 14 y 18 de diciembre con ese mítico ya 14 toneladas de piedra en la Plaza del Congreso. Bueno, el plan de Milei es la continuación de eso. Esto que ellos mismos se autocriticaron, dijeron, era política gradual. Bueno, política de shock, eso es lo que está haciendo. Bueno, el pueblo se organiza para enfrentar esa política de shock. 100 días de gobierno nos encuentra discutiendo eso. Y la forma que encontró el campo nacional y popular, o una forma que encontró, son los espacios, las multisectoriales, que van tomando diferentes. Digo, no hay una multisectorial o no hay ningún sector que pueda decir la multisectorial soy yo, ¿sí? Sino que es forma organizativa, ¿sí? Que es el desarrollo de esa conciencia de contra quién peleamos, ¿no? Y el primer momento es entender eso, contra quién peleamos, cómo hace lo que hace, y ponemos en juego las herramientas de lucha que ha sabido construir el movimiento obrero. Muchas veces se habla del movimiento piquetero, pero hay que recordar que los primeros piqueteros fueron los trabajadores petroleros de Tartagal, Cutralcó y Plaza Huíncul, ¿no? Trabajadores altamente calificados. En el gobierno menemista, ¿sí? Cuando se empezó a rifar la joya de la abuela, YPF entre ellas, esos trabajadores, expulsados de su puesto de trabajo, tomaron la forma de lucha del piquete para oponerse. Un proceso de lucha que empezó en 1993, el 13 de diciembre del 93, con el famoso Santiagazo, donde el pueblo santiagueño fue a toda la institucionalidad que lo oprimía a pedir cuenta, ¿no? Y el pueblo, cuando sale a pedir cuenta, no cuida formas, ¿sí? Entonces las multisectoriales están en ese proceso. La multisectorial conformada con la CCC a la cabeza, con el FTB Miles, con participación, con la CTA autónoma, con participación firme y permanente, nos convocó, y nosotros en tanto trabajadores, ¿sí? Participamos de esta discusión. Y esta discusión tiene esos momentos. El momento de la movilización, el momento de la ocupación de las calles, ¿sí? Y también nosotros tratamos de impulsar el momento de reflexionar no solo contra quién peleamos. El 15-17% de las discusiones que nosotros tenemos en los diferentes barrios, de Matanza, de Moreno, de Merlo, de Berazategui, de Tigre, del conurbano bonaerense, nos da que esos laburantes de esos barrios saben quiénes son los que nos hacen, más allá de la figura de Milei, ¿sí? Y tienen un grado de entendimiento de ese mecanismo, que por ejemplo ahora tiene la forma de que desembarcaron las tropas norteamericanas con el formato de ingenieros sobre el río Paraná, para controlarlo directamente. Bueno, nosotros en ese lugar de la multisectorial no solo somos activos en las calles, en las asambleas, en las discusiones, sino que queremos discutir con vastos sectores de la sociedad un programa, un proyecto propio de los trabajadores y las trabajadoras argentinas, del pueblo es un conjunto. En un plenario de la CGT Regional Matanza de la semana pasada, el compañero Heraldo Cayuqueo, secretario general de la CGT Regional Matanza, nos planteó, en tanto y en cuanto los trabajadores no tengamos un proyecto, no tengamos un programa, seguimos siendo parte del problema. Textuales palabras del compañero Cayuqueo. Bueno, nosotros firmamos al pie de la hoja totalmente de acuerdo con ese planteo. Por lo tanto,
primer paso, darnos cuenta de ser el problema y ser parte de la solución, ¿no? Diferentes sectores de la sociedad ha intentado congeniar, ver si nos daba algo como dádiva, algunas migajas. Bueno, está claro que estos muchachos no van a hacer eso. Por lo tanto, hay que enfrentarlos como lo estamos haciendo, pero también hay que hacer todo un momento de salida por la positiva con proyecto de país en discusión entre todos los sectores populares. Resumiendo y llevando hacia adelante lo que dice José María, tomamos a la CGT como la Central de Trabajadores en carácter formal y la CTA como la Central Autónoma, que nuclea a todos los trabajadores que se encuentran en carácter informal y a aquellos que hoy no están sindicalizados, para formar una multisectorial que plantee la lucha desde todos los sectores y la plantea en los territorios donde se desempeña. Hoy el pueblo está pidiendo una CGT que llame a paro nacional. ¿Qué pasa con esta CGT que no llama un paro nacional? Desde la parte gremial, desde la parte social, se sobreentiende que si no hay apoyo ciudadano, un paro general lo único que va a hacer es generar una grieta entre los que apoyan ese paro y los que no apoyan ese paro, sacando de la discusión la problemática actual, que es un gobierno que hoy está tratando de descapitalizar al ciudadano, está tratando de ir sobre la soberanía de nuestra patria, está tratando de regalar nuestros recursos, ni siquiera venderlos, porque no es muy ajeno a la tradición del menemismo. Acá lo que se trata de hacer es devolver el favor a sectores extranjeros, dando a cambio nuestros recursos naturales y nuestra soberanía. Entonces, cuando uno habla de una multisectorial y uno habla de movimientos sociales, cuando parado sobre la etapa nacionalista, sobre el rincón nacionalista que nosotros hablamos, se tiende a demonizar la parte de movimientos sociales, se tiende a demonizar una unión de movimiento obrero con los movimientos sociales y a su vez con la Central Autónoma de Trabajadores No Formales, que es la Central de los Trabajadores Autónomos. Y lo que se busca no es una lucha de sectores populares apoyado por el movimiento obrero, sino se busca una lucha en unidad, porque el reclamo de fondo sigue siendo el mismo. Y el hambre es el mismo hambre para los movimientos sociales, para el movimiento obrero y a su vez también para el ciudadano común, que lo mira como espectador y todavía no se alzó al apoyo, no se alzó a tomar la calle y no se alzó al reclamo, porque elige anestesiarse en los medios que dicen que hay que darle tiempo. Nosotros siempre explicamos que el tiempo que se le puede dar a Milei es tiempo que resta a nuestra patria, es ganancia sobre nuestros derechos, es ganancia sobre nuestros próceres que avanzaron, sobre el imperialismo, sobre las invasiones inglesas, sobre todo lo que se nos venía encima en una época donde había que ponerse la camiseta y había que salir a pelear a la calle. Hoy este gobierno viene a terminar legalmente y de forma democrática lo que no pudo la dictadura liberal que tuvimos. Viene con el mismo sistema económico, viene disfrazado en redes sociales por muchísima gente que está trabajando para este gobierno, que trata de limpiarle la cara a todas las animaladas que dice el presidente. Viene con periodistas completamente ignorantes como Trebuch, que ayer ponía en una encuesta si el Centro Cultural Kirchner se tenía que llamar José Luis Borges, y sin saber que el Centro Cultural José Luis Borges existe y está a unas cuadras del Centro Cultural Néstor Kirchner, y no le podemos pedir a Trebuch que sepa dónde queda un centro cultural cuando el tipo no leyó en su vida, terminó de leer un libro. Entonces, esa es la batalla que se da en las calles, esa es la batalla cultural que estamos tratando de dar a nivel global, nacional, se podría decir, y hay una batalla que queda acéfala, que es la batalla territorial, contra una estructura política que en Matanza no aparece, que es el liberalismo. Cuando nosotros hablamos de dar la batalla, la tratamos de dar en todo sentido. Nosotros siempre tiramos por elevación al gobierno nacional, porque los concejales que fueron nombrados por el liberalismo hoy no tienen un solo proyecto presentado, no conocemos el nombre porque no han salido a dar la cara.
no sé si es porque están arrepentidos de haber apoyado lo que está pasando hoy o porque no tienen nada importante que decir. Y la mayor figura política de ellos, el Lipi Martínez, orquesta desde el anonimato porque tampoco aparece. Entonces, bueno, avanzamos a esto que es el tiro por elevación. Nosotros queríamos hacer un programa que incluya la matanza. Siempre terminamos hablando a niveles globales, a niveles nacionales, porque la propuesta del lado del macrismo y del liberalismo en matanza es nada. ¿Dónde están los concejales? Y tenemos a Lalo Creus que está paseando, tenemos a Lalo Creus que se fue a ver al Papa, tenemos a Lalo Creus que se saca foto con la basura, diciendo que no se barre, pero no tiene el sector del PRO no tiene un solo proyecto presentado para subsanar esos problemas que él muestra en la foto. Y ahí es donde nosotros tenemos que plantarnos y decir, ¿qué es lo que hacemos? Salimos a dar la batalla interna y nos vivimos peleando con el oficialismo porque no nos podemos pelear con la oposición, o salimos a trabajar todos juntos para tratar de sacar lo que es la matanza adelante con la presentación de proyectos, con el movimiento obrero organizado apoyando el sector matancero, y con un movimiento obrero que no se encarga solamente de reclamo sindical, sino que hoy se encarga también de escuchar a otros sectores y de unirse en una sola lucha. La pregunta que te hago, José María, es, como trabajador canillita de Matanza, ¿cómo están trabajando en el territorio en Matanza? ¿Cómo vienen avanzando en Matanza? ¿Y cuáles son las problemáticas más grandes que estamos sufriendo a nivel local? Bueno, la forma que nosotros encontramos, ¿no?, es el trabajo en las fábricas, en los establecimientos de laburo, ¿sí?, pero esencialmente en el barrio, en las plazas de los barrios, ¿no? Es en la plaza de los barrios o en los barrios donde todos los trabajadores y las trabajadoras vivimos, disfrutamos en algunos casos y padecemos en la mayoría de ellos la situación que estamos viviendo. Ahí un trabajador del sistema financiero, un trabajador bancario, ¿sí?, que tiene un sueldo bueno, calificado, padece la misma situación que un trabajador desocupado, ¿no? Entonces nosotros vemos que en esos barrios, en esos lugares, en nuestros barrios, en esas plazas, es uno de los primeros momentos para empezar a darle cuerpo a todo esto que está en nuestras manos, que están dentro de nuestra responsabilidad en tanto laburantes, en tanto trabajadoras, ¿no? Entonces, asambleas en las plazas, teatro en las plazas, discusiones políticas en las plazas, kermés con los pibes en las plazas, las festividades de nuestro barrio, recuperar la identidad de la construcción de nuestros barrios, ¿no? Nuestros barrios, desde que son barrios, los construimos los trabajadores. Ahora, no me voy a la general, pero te lo muestro. Todos los hinchas de Boca saben que está el arco de la Casa Amarilla. Lo que no saben es que la Casa Amarilla era una metalurgia, una de las primeras metalurgias del barrio de la Boca. Entonces ahora nos lo venden como un lugar turístico o una referencia si Boca ataca sobre un arco o se defiende en ese arco, ¿no? Bueno, en Matanza es lo mismo. La vastedad de Matanza es esencial. ¿Por qué es esencial? Porque el 56% de los trabajadores que viven en Matanza trabajan en Matanza. Eso es una particularidad que no se da en cualquier territorio. O sea, nuestros barrios fueron construidos por los mismos trabajadores delegados que organizaban los sindicatos, que organizaban la lucha gremial, y después de las 4 o 5 de la tarde volvían a sus barrios, ¿sí?, y organizaban la sociedad de fomento, y organizaban el club del barrio, y organizaban la llegada del bondi porque era necesario para salir más rápido y más cómodo de sus barrios, y construyeron las plazas, y construyeron las escuelas, y construyeron todo. Villa Constructora no se llama Villa Constructora porque alguien dijo, a ver, ¿qué nombre le ponemos a esta manzana? Ah, dale, ponele Villa Constructora. No, porque la construyeron los laburantes de los barrios. Antes de intercambiamos un rato, ¿no? Estamos en las fechas que conmemoramos Memoria, Verdad y Justicia. Está en ciernes el 2 de abril, ¿no?, que fue todo parte del mismo proceso, ¿no?, de esos sectores altamente concentrados. Y Villa Constructora tiene 17 trabajadores detenidos desaparecidos.
no son cualquiera, son los que hicieron ese barrio, ¿no? Que fueron a buscarlos a sus casas, que los persiguieron en sus plantas de trabajo. Bueno, nosotros peleamos contra esos mismos que hicieron eso, esos sectores cívicos que hicieron eso. Estoy hablando del grupo Techín, estoy hablando del grupo Ledesma, estoy hablando del grupo Socman Macri, estoy hablando del grupo Clarín, estoy hablando de la familia Blaquier, estoy hablando de esos, que son los mismos que hoy Techín pone los subsecretarios, los ministros del gobierno de Milei, ¿no? Ni que hablar del papel de la figura de Macri, ya hartamente conocido por los laburantes, ¿no? Entonces, retomar esa historia de nuestros abuelos, esa historia de nuestros padres, esa historia de nuestros hermanos mayores que organizaron los barrios, ¿no? Y nos han expropiado. O sea, hoy tenemos, hace días sufrimos estas tormentas producto de el cambio climático, el calentamiento global, y tenés una caída de lluvia de 200, 300 milímetros en un lapso de 2-3 horas. No hay sistema hidráulico, infraestructura que se banque eso. ¿Y a dónde va el barrio? Va a las escuelas para autoevacuarse. ¿Y con qué se encuentra? Que la directora trabajadora de esa escuela, si no recibe la orden de las jefaturas de los diferentes lugares, no puede abrir la escuela para que ese barrio que hizo esa escuela se albergue porque se le inundó la casa. Eso es la apropiación. Nos han expropiado. No solo pretenden expropiar YPF, Vaca Muerta, La Pampa Húmeda, esto que vos recién mencionabas, que regalan nuestros recursos naturales, sino que eso también es expropiación. Una escuela, una iglesia, un club que hicieron nuestros abuelos, que hicieron nuestros padres, ahora cuando nos inundamos resulta que si no hay una firma no lo podemos usar. Esa es la expropiación. Y eso no es mala intención ni siquiera del que firma, es que nos fueron dejando sin nada de todo lo que hicimos y de todo lo que hacemos permanentemente. Entonces nosotros, la acción política es plantarse en la plaza del barrio, discutir regularmente, semanalmente, con todos los trabajadores que estén de acuerdo con esto, ese 15-17% que está diciendo, che, son estos muchachos los mismos de siempre y nos hacen esto siempre y de esta forma. Bueno, organicemos. Ni que hablar la situación de los comedores comunitarios, ni que hablar de la situación de los comedores escolares, ¿no? Esas son las preocupaciones de nuestro pueblo. ¿Cómo puede ser que la escuela que yo hice, si tengo una situación de emergencia, no la puedo usar para mis hijos? ¿No? Porque nosotros sabemos, compañera, que decía, che, no te pido que me dejes a mí, deja a mi pibe ahí, porque no puedo llevarlo a mi casa, porque mi casa tiene 40, 50 centímetros de agua adentro, porque colapsa por el cambio climático, producto de la producción imperialista que vos recién mencionabas, que nos hemos peleado contra ellos históricamente. La guerra de Malvinas no fue contra Inglaterra, fue contra la OTAN. Y la OTAN es el brazo armado del imperio yanqui e inglés, esencialmente. Después hay otras fracciones, está claro, ¿no? Contra eso peleamos, ¿no? Pero eso no es el Malvinas en 1982. Eso no es con Laura Richardson, la comandante del Comando Sur, que no dura en reiterar que la Argentina tiene todos los recursos naturales que el mundo necesita. Te lo presenta así. Es mentira. Son todos los recursos naturales que ellos nos quieren chorear, afanar. El 2 de abril, provocador Milei, bueno, provocador los jefes de Milei. Laura Richardson viene a la Argentina el 2 de abril. Es de un descaro, es una mojadura de oreja, para no ser soez en los términos, de una propetencia fenomenal. Bueno, organicemos los barrios para dar estas discusiones, porque si no después nosotros los trabajadores de Canillita creemos que si nos da Clarín 2 puntitos más del precio de la tapa, entonces metemos 2 mangos con 50 más en nuestro bolsillo, ya estamos bien. No es verdad. Nos pueden inclusive dar 2 puntos o X cantidad de puntos más para nuestro ingreso. Pero mientras tanto se llevan el litio del NOA, se llevan toda la producción agroganadera por el Paraná, se llevan la producción del petróleo y gas en Vaca Muerta,
se llevan los minerales de la cordillera y la precordillera, ¿no? Y nos mantienen entretenidos con migajas. Laura Richardson, que es representación de ese imperio que vos nombrabas, es la jefatura política. La semana pasada vino el jefe de la CIA, el embajador norteamericano Stanley en la Argentina, está recorriendo el país de punta a punta. Viene Laura Richardson el 2 de abril. Bueno, esa es la apropiación. Y esa expropiación no es solo para los pozos petroleros y de gas en Vaca Muerta, sino que es la expropiación de todo lo que hicimos nosotros en nuestros barrios. Se lo queda esa concepción que nos deja fuera, y que nos roba nuestra riqueza, que es lo que hicimos a base de nuestro trabajo. Entonces es discutir con todos los laburantes, en todas las fábricas, en todos los establecimientos de laburo, en todos los barrios, organizar, denunciar quiénes son, cómo hacen lo que hacen, cómo hacen ese choreo fenomenal, ¿sí? Y cada uno de esos problemas, bueno, nosotros el Morphy para los comedores lo tenemos que resolver así. Nuestra identidad con obra de teatro, con murales, con las discusiones de tomar decisiones de esta manera. Y los trabajadores a la cabeza con todos los sectores del pueblo. Con todos los sectores del pueblo. Porque mirá que ese imperialismo cocina a los pequeños empresarios, cocina a los comerciantes, cocina a los funcionariatos de las instituciones, cocina a todos, ¿eh? No es que a unos sí y a otros no, los pasa de huello a todos, están las claras, no vamos a describir ahora todo lo que está dejando afuera. Bueno, eso. Importantísimo lo que estaban hablando y realmente es cierto. Actualmente, bueno, en los 90 tuvimos un plan que básicamente era vender, como decían, las joyas de la abuela. Eso generó la famosa primavera económica, que terminó en una política de destrucción de la economía y de la capacidad productiva argentina. El último gobierno de Macri literalmente vino a vender lo que quedaba, y actualmente el único plan económico, básicamente, cuando uno lee lo que está pasando, es básicamente los caprichos del presidente cuando se levanta, porque allá se peleó con el presidente de Colombia, que esto básicamente va a afectar a todos los empresarios locales que dependen de esa industria, de las importaciones de café, que Colombia es uno de los principales productores de café. Ellos tienen un presidente que uno puede estar a favor o en contra, pero lo votaron, lo eligieron y se está comportando como se tiene que comportar un presidente con la investidura que le dio su pueblo, que está integrado no solo por la gente de a pie, sino también por empresarios, por productores. Quiero ver qué va a pasar y qué le va a decir don Juan Cabrales, y lo peor es que esto no va a repercutir en el bolsillo de Juan Cabrales, sino que va a repercutir en los trabajadores de todas las empresas que dependen de esa producción, de esas importaciones, todos los comercios, y ni hablemos de que va a terminar repercutiendo también en todos nosotros cuando vayamos al supermercado, absolutamente todos. Por eso es importante la organización. Cuando uno le reclama al movimiento obrero que no sale, que no hace esto, lo otro, la realidad es que ya sabemos, cuando tenemos gobiernos de este tipo, un gobierno que no tiene un plan económico claro, que no sea otro que la destrucción de la clase media y de la clase baja argentina, y de la capacidad de producción y de recuperación económica, salir a la calle solamente no alcanza. Es importante estar organizados y planificar acciones políticas claras y concretas, desde lo legal, desde lo jurídico y sobre todo desde lo político, porque no solamente es necesario el freno, sino que además lo necesario es la construcción y la reconstrucción. Cuando esta tormenta pase, va a haber que reconstruir al país nuevamente, con todo el daño que está generando, con todo lo que se viene arrastrando, y es importante que estemos organizados todas aquellas organizaciones libres del pueblo, lo que somos peronistas, siempre de la mano y al lado y apoyando al movimiento obrero organizado, que por algo dijo el general que es la columna vertebral del movimiento peronista. Para que esto no vuelva a ocurrir, para que nuevamente se vuelva a instaurar un gobierno que sea popular y que tenga en su plan de gobierno un plan de gobierno claro, con plazos concretos, y que sea netamente peronista, y que también tenemos que ver esto, y que resuelva los conflictos que son realmente importantes. Porque así como hoy
cuando abre un portal de noticias se entera que la discusión es, le quieren cambiar el nombre al Centro Cultural Kirchner, que es un hecho bastante grave. Pero también están pasando otras cosas por abajo, por ejemplo los famosos elefantes. Están construyendo un puerto en las Islas Malvinas, en los territorios usurpados por Gran Bretaña. Hay una empresa británica construyendo un puerto para ampliar el puerto que tiene en Malvinas, y sin descaro el embajador lo dice, las Islas Malvinas son la puerta de entrada a la Antártida. También quieren apropiarse el territorio argentino, la porción argentina que seguimos sosteniendo, siguen sosteniendo nuestras Fuerzas Armadas a lo largo de todos los años. Los británicos se quieren apropiar, como quisieron hacer aquella vez durante el gobierno peronista, de un hecho del cual se habla muy poco, donde gracias a Perón la Antártida Argentina sigue siendo Argentina, y el objetivo sigue siendo claro: la destrucción de todo lo que sea popular, todo lo que sea la clase media argentina, y esa capacidad que tiene el pueblo argentino de reconstruirse y de volver a salir adelante una y otra vez, a pesar de todos los embates neoliberales, económicos y también políticos, y también los embates asesinos que tuvimos, como fue los de la última dictadura militar, con la desaparición de todos los compañeros, que son más que 30.000, hay que decirlo, porque es un número simbólico. Bien. Agradecemos al compañero José María Dun, trabajador canillita de Villa Madero, representante de canillitas en el movimiento obrero organizado, trabajador activo dentro del territorio de Matanza, tanto con la multisectorial como con la militancia peronista, y en la recuperación de nuestra patria al movimiento peronista, que es el único movimiento que supo contener las necesidades laborales de la patria y representar al trabajador argentino y al ciudadano común. ¿Sí? También, como finalización de esta entrevista, el mensaje hoy es hacia la dirigencia opositora matancera, que tiene un nivel de bajeza política importante, que se sume a un debate. La cámara de nuestros medios están abiertas siempre a que quieran venir a debatir, a quien quieran venir a proponer, o que quieran venir a hacer algo más que sacarse fotos con la basura en Villa Celina, y puedan venir a avanzar sobre un proyecto de Matanza donde la oposición proponga o denuncie, no solamente haga redes y TikToks. Así que bueno, seguimos con nuestro programa habitual y volvemos a agradecer a José María. Esperamos volverlo a tener, es muy interesante lo que cuenta sobre el sector, y siempre el sector canillitas tiene algo nuevo que contar, así que seguramente lo volveremos a tener en breve. Gracias, José María, y continuamos con lo nuestro.